eh, cimentaciones sobre rocas. ¿Me logran escuchar? ¿Logran ver mi pantalla? ¿Escuchado? Buenas. Sí, se ve y se escucha. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Esta es una clase sencilla porque es excavaciones sobre, o cimientos sobre rocas. En este caso, este es un ejercicio, vamos a resolver un ejercicio, este es del final del anterior semestre, y se les pedía simplemente estos tres incisos, que son solamente sencillos, y esto lo vamos a ver por qué. En primer lugar está la resistencia a la compresión aquí dice, vamos a leerlo desde un principio. Ya, vamos a leerlo desde un principio. Dice, adoptando los parámetros y datos geomecánicos descritos en la primera pregunta, aquí está la primera pregunta, esto ya lo habíamos resuelto en la anterior clase, o sí creo que sí, la anterior clase, o una clase anterior más, o hace dos clases, es su continuación. Aquí tenemos los datos del GCI, tenemos la licencia de compresión de la roca intacta, el peso unitario, el coeficiente petográfico, inclusive tenemos la profundidad. En este caso no estamos hablando de túneles, estamos hablando de cimentaciones superficiales o cimentaciones. Entonces vamos a tomar solo esos datos, ¿no? GCI, la licencia para la compresión de roca intacta y el coeficiente petográfico. ¿Qué otro dato faltaría para determinar la resistencia a la compresión del macizo rocoso? En este caso, para determinar, vamos a colocar aquí 1, pregunta 1, necesitamos determinar la resistencia a la compresión del macizo rocoso. Muy bien. Entonces, estamos hablando del macizo rocoso. Y del macizo rocoso, el criterio por excelencia, el criterio de rotura, es de Hook and Brown. Hook and Brown. Como es macizo rocoso, utilizamos el generalizado. Generalizado. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para Hook and Brown generalizado? ¿Alguien que mencione? Así para que estén repasando para su examen. Resistencia a la compresión intacta. Ya. ¿Qué más? MB. No. El coeficiente petrográfico. Coeficiente petográfico, listo. ¿Qué más? Son tres. El GCI. GCI, listo. Y faltaba, pero un parámetro no geomecánico, ¿no? Un parámetro aparte. Constructivo es el índice de petográfico. perturbación. Exacto, muchas gracias. Exacto, es eso. Este es para Hook and Brown generalizado. Ahora, cuando hablamos de Hook and Brown para roca intacta, solo son dos. Esos dos van a ser la resistencia a la compresión de la roca intacta y índice petográfico. Muy bien. Entonces, utilizamos para el macizo rocoso y debemos determinar los siguientes valores. Entonces, determinar MB, S y A. Ahora, en este caso, el índice de perturbación, ya que no es un parámetro geomecánico, ¿no? Cabe recalcar, no es un parámetro geomecánico, aquí en ningún lado se indica cuánto es. En este caso tienen dos opciones. La primera opción es que pregunten al doctor en el examen cuánto va el índice petográfico, o la otra es que se asuma un índice petográfico de igual a 0. Tienen esas dos opciones. En este caso yo me voy a asumir un D igual a 0, ya que en ningún lado me aparece cuánto vale el valor de D. Esto por si acaso es la pregunta 1, de la pregunta 1 del examen. Por eso estamos asumiendo, adoptando esos parámetros. Muy bien.
Entonces, aquí necesitamos la resistencia de compresión simple de macizo rocoso. Ahora, en todo caso, necesitamos determinar MB, S y A. Pero la resistencia de la compresión de macizo rocoso para cimentaciones va a ser dada por la siguiente ecuación. Cimentaciones. Pero aquí están, estas son las diapositivas del doctor. Unidad 10, cimentaciones sobre rocas del anterior semestre. Y aquí está. Por ejemplo, aquí vamos a asumir el criterio generalizado de Hook and Brown, pues, macizo rocoso, porque estamos trabajando sobre una roca fracturada o muy débil. Y ya vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces, bloque sobre la superficie. Aquí el caso 1. Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver después. Aquí lo que nos interesa es esta ecuación. Esta va a ser la ecuación de la resistencia a la compresión del macizo rocoso. Y la voy a llevar. Muy bien. Entonces tenemos esta ecuación. Esta ecuación necesitamos S, necesitamos saber la resistencia de compresión de la roca intacta. Pero para esta pregunta en particular, mejor es que determine MB, S y A. Y eso está dado también en su formulario. Vamos a ver el formulario. Aquí está. Y están los parámetros. Un criterio de Hook and Brown generalizado. Entonces podemos copiarnos todas estas ecuaciones. MB, MB, S y A. Ok. Entonces reemplazan directamente. Ya vamos a tener casi todos los parámetros mecánicos. Solo nos asumimos aquí en D igual a 0. Esto valía 35 megapascales. ¿Dónde está? Está 35 megapascales. MI es igual a 17. Y GCI va a ser igual, en mi caso, que está por la tablita, 37. A ver, me permiten un momento, por favor. Ya, continuando. Y aquí tenemos estos valores, así que evidentemente vamos a reemplazar en las ecuaciones para determinar los valores de Hook and Brown. Aquí teníamos 17, aquí también. Vale la pena que vayan a colocar qué tipo de roca va a ser. En este caso, un MI 17, podemos entrar al formulario y revisar. El 17, puede ser una tacita, un basalto. Podrían colocar para tener algo más completo, más concreto y entendible. Esto va a ser multiplicado por la exponencial GCI 37 menos 100 sobre 28
menos 14 por 0. ¿Cuánto sale aquí? ¿Cuánto sale? 1.79. Con 3 decimales, por favor. 1.792. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Después el siguiente. El siguiente va a ser igual al exponencial elevado a 37 menos 100 sobre 9 menos 3 por 0. ¿Cuánto sale esto? .0.00091. Muy bien. 0.00091. En mi caso voy a completar los decimales, 2 decimales más. 119. Ustedes pueden adoptar con 2 decimales, o sea, con 2 cifras significativas, o con 3 o 4 cifras significativas. Ya depende a su criterio. Pero con 2 creo que sería suficiente. Pues yo en este caso voy a utilizar 4. El siguiente va a ser igual, 1/2 más 1/6 multiplicado por la exponencial menos 37 sobre 15 y menos e sobre menos 20 exponencial sobre 3. ¿Cuánto sale esto? .514. Muy bien, muchas gracias. 0.514. Ok, entonces ya tenemos los valores para vocabulario generalizado. Y entonces lo único que nos restaría es calcular la resistencia a compresión del macizo rocoso, que utilizamos esta fórmula para cimentaciones, no exclusivamente para cimentaciones. Vamos a tener lo siguiente, el macizo rocoso. Va a ser la raíz cuadrada de S para mí va a ser 0.0009119 por 35 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? 1.057. Perfecto, muchas gracias. 1.057. Y estamos hablando de una variable de esfuerzo, ¿no? De una variable de resistencia, por lo cual va a estar sus unidades en megapascales. También es fácil deducible, este es un coeficiente, y aquí está en 35 megapascales, elevado al cuadrado sobre la raíz cuadrada se mantiene megapascales. Muy bien, eso sería la primera pregunta. Entonces vamos a la segunda. Pregunta 2, P2. ¿Qué nos dice? Nos dice la presión última de hundimiento de una cimentación superficial. Muy bien. Ahorita es muy sencillo como para hacer un examen. No va a ser. Eso se refiere, a ver, vamos a dibujarlo. Esto va a ser, digamos, el macizo rocoso. Aquí tenemos el macizo rocoso. Y al hablar de cimentación superficial, quiere decir que no va a haber ningún tipo de excavación que directamente la fundación, en este caso podemos adoptar una zapata para la explicación. La zapata va a estar encima del macizo rocoso. No va a haber ningún tipo de excavación, por lo cual está así, tal cual.
Ahora, revisando lo avanzado en mecánica de suelos 1, en mecánica de suelos 2, ¿no? En mecánica de suelos 2, se determina la capacidad última que tiene el terreno, ¿no es cierto? Para mecánica de suelos 2, lo que hacíamos era determinar la capacidad última con métodos semiempíricos, y esos métodos semiempíricos eran la de Meyerhoff, la de Bessick, Terzaghi y Hansen, ¿no es cierto? La capacidad última, la presión última. En este caso, en rocas lo denomina como la presión última de hundimiento sobre cimentación superficial. Cimentación superficial quiere decir que no hay ningún tipo de excavación, que tal cual vea la roca, tal cual se va a colocar la cimentación. Vale, en este caso hay varios métodos, pero uno de los más sencillos, que está acá, es esta, ¿no? En la cual asume el criterio de generalizado de Hook-and-Brown, ¿no? Aquí está el caso 1, tenemos aquí el caso 1, que nos indica que va a ser para bloques sobre la superficie. Si pueden diferenciar, si pueden verlo, acá, esto es la superficie del macizo rocoso, y esto puede ser una fundación. Aquí está, esto podría ser cualquier tipo de fundación, que va a recibir una carga Q mayúscula. Por lo tanto, debemos determinar cuál va a ser la capacidad del macizo rocoso que pueda resistir. Vamos a ver una presión última de hundimiento, como se le denomina. No, esto es muy parecido a lo que se vio en mecánica de suelos 2, ¿no? En la cual muestra también cómo sería el fracturamiento. Aquí también muestra. ¿Dónde está? Aquí está. No va a depender, hay varios tipos de falla. Esto es por lo general, esto es lo que habíamos visto más que todo en suelos. Este tipo de falla. Puede existir los diferentes. Muy bien. Ahora aquí tenemos sobre la que asume. También hay este procedimiento de la Sociedad Canadiense de Geotecnia, ¿no? Después, esto es lo que vamos a utilizar para roca fracturada o muy débil, que asume el criterio general de Hook-and-Brown. El primer caso, para bloques de la superficie. Y aquí hemos calculado la resistencia de compresión del macizo rocoso y debemos determinar la capacidad última. Entonces, aquí está. Utilizando Hook-and-Brown generalizado, podemos determinar los valores de MB, aquí además y S. Le hemos determinado MB, hemos determinado S y A, ¿no? Con Hook-and-Brown generalizado. Y eso nos va a ayudar a determinar la capacidad última. Aquí lo denomina como sigma 1. Y sigma 1, ya que hemos visto anteriormente, es considerado como el esfuerzo principal mayor, ¿no? Que por lo general es el esfuerzo vertical. Entonces, para esto, ¿no? Tenemos esas ecuaciones y también tenemos esta ecuación, es la que se va a utilizar, ¿no? La segunda ecuación. Tenemos S, tenemos MB, que hemos determinado del criterio de generalizado de Hook-and-Brown, y directamente sigma 1, o el esfuerzo principal mayor, será igual a la capacidad última. Al igual que en suelos 1, sabemos determinar una capacidad última segura. ¿Cómo utilizamos la capacidad segura? Lo hacíamos dividiendo la capacidad última sobre un factor de seguridad. En este caso, en vez de ser una capacidad segura, directamente lo denomina como una capacidad admisible, que igualmente va a estar influenciado por un factor de seguridad. Pero esa capacidad admisible también puede ser corregido por un coeficiente de corrección, denominado C1, que va a depender del tipo de fundación. Puede ser una rectangular, una cuadrada, una circular. No, hasta ahorita es muy parecido a lo que habíamos visto en suelos 2. Pero en este caso directamente lo único que nos pide en este ejercicio nos dice la capacidad última o la presión última de hundimiento. La que vamos a calcular es esto, ¿no? Utilizando esta ecuación. Todo se resume en una sola ecuación. La modo de entender, de interpretar, ya
es donde tardaron. Inclusive, no se les explicó el anterior semestre, eso creo. Pero aquí está, esta es una fundación superficial, ¿no? Que no está excavada, sino está por encima del terreno de la roca, o encima de la línea de tierra. A eso se refiere. Muy bien, a ver, aparte de esto, ¿qué más hay acá? Aquí está lo que les mencionaba, que por la forma de la cimentación puede haber un factor de corrección, pero esto ya es para calcular la capacidad admisible, ¿no? Este es LB6, por ejemplo, es para cuando sea muy rectangular, una fundación muy rectangular. Eso sea B, ¿no? Este B digamos que sea de 2 y esto L de 12. Donde 12 sobre 2 va a salir 6. Entonces debe aplicar una corrección. En otros no, ya va a haber la influencia del C2. Este C1, del C2. También para cuando sea cuadrado, cuánto tiene que ser la corrección, y cuando sea una fundación circular igual. Es lo mismo, ¿no? Si les da una geometría, deberían realizar esta corrección. Pero en nuestro caso no nos da una geometría determinada. Y tampoco no nos pide determinar la capacidad admisible. Pero eso para el entendimiento, por si es que aparece en el examen, no se vayan a sorprender. Entonces lo que vamos a utilizar es directamente esta simple ecuación. Vamos a sacar una captura. Todo esto. Sí, una consulta. Sí, La primera vez que hicimos un ejercicio sobre el criterio de Hugon-Brown, para sí. hallar la resistencia a compresión simple, usamos la linearización. Ahora no. ¿Y de qué No, depende? O sea, ¿cuándo tendremos? aquí lo dije, lo mencioné, que esta ecuación es exclusivamente para cimentaciones. Oye, y ahora en el ejercicio dice que es para una cimentación. Exacto. El ejercicio nos dice que nos dice la resistencia a compresión simple macizo rocoso, pero todo esto va a cimentaciones. Aquí está la cimentación superficial, y aquí también está cimentación superficial o implantada a cierta profundidad. Eso ya lo vamos a ver. Esta es la pregunta, es de cimentaciones sobre rocas. Ahora, la manera de determinar la licencia completa de macizo rocoso, en caso de que no sean cimentaciones, como habían visto en anteriores ejercicios, hay uno. Incluso para túneles es exclusivamente el de la alineación de Moore-Coulomb. En otros hay también la de Hugon-Brown. Hay también como la de Hugon-Brown. Es sencillamente, se utiliza la ecuación general de Hugon-Brown, se determinan los parámetros, se determinan todos esos parámetros, y para determinar la resistencia a compresión del macizo rocoso de Hugon-Brown, no, cuando dice Hugon-Brown, asumimos un sigma 3 igual a 0. Al final, sigma 1 se va a convertir en la resistencia a la compresión del macizo rocoso, donde sigma, resistencia a la compresión del macizo rocoso, quedaría como resistencia a la compresión de la roca intacta, S elevado a la A. ¿No? Esto es para cuando utilicemos el criterio de Hugon-Brown. Para Moore-Coulomb también ya hemos visto y está en el formulario. Para Moore-Coulomb es esto. Aquí está. Hacíamos con la linearización. O sea, hay varias formas. Depende a lo que solicite el ejercicio. En este caso, como me preguntaste, es para cimentaciones, entonces utilizamos esta fórmula. Ya, a ver, quedado acá. Esto es lo que voy a ver. Entonces, automáticamente, acá, sigma 1 va a transformarse en la capacidad o la presión última de hundimiento. Y esto va a ser igual a S, una raíz cuadrada de S, y S nos salía 0.00
0.0009.119. O la resistencia de compresión de 35 megapascales, no toda la raíz cuadrada de 1 más paréntesis, no es raíz cuadrada, perdón, corchete, MB salía 1.792, 192 sobre la raíz cuadrada de S, de 0.0009.119 más 1, todo este paréntesis elevado a la 1 medio, y cerrando corchete. Al final, ¿cuánto sale Q? ¿Cuánto sale? 9.27. Con 3 decimales, por favor. 9.267. Muy bien, muchas gracias. Esto sería en megapascales. Listo. Ahora, en todo caso, si les pregunta que determine la capacidad admisible, ¿no? Si les pide capacidad admisible, directamente en este caso sería un Q, este Q sacado con un factor de seguridad. Deberían solicitar cuánto sería el factor de seguridad. Ahora, pero si les da la geometría más, la geometría de la fundación, con la geometría, me refiero a si va a ser cuadrada, rectangular, cuánto va a ser las dimensiones, entonces aquí sería determinar la capacidad admisible con este Q que se saca, también con el factor de seguridad que vaya a tener como dato, multiplicando por el coeficiente de forma, ¿no? Que esto ya lo estamos mencionando acá. Este coeficiente de forma. El C1. Hay esos casos. No puede haber esos casos. Entonces ahí termina. Esto termina acá en la resistencia, en la presión última de hundimiento de una fundación superficial. La pregunta 2. Ahora vamos a la pregunta 3. Aquí vamos a hacer. Pregunta 3. Y tenemos lo siguiente. Nos indica la presión última de hundimiento de una cimentación implantada en una excavación de X metros de profundidad. Definir X de la siguiente tabla. En mi caso, yo voy a adoptar un X de 3.2 metros. X de 3.2 metros. Ahora, los que han llevado fundaciones 1, sabemos cuánto es la profundidad sabemos cómo se denomina la profundidad de fundación, ¿no? Que lo denominan generalmente como D. En este caso, entonces, sería D igual a 3.2 metros. Eso se refiere a la D. ¿Qué quiere decir? Vamos a graficar. Entonces, macizo rocoso. Se excavó una excavación de igual a D. Y se colocó una excavación para la zapata. Sí. Es decir, aquí estaría la zapata. Al ser roca, la profundidad tampoco no va a ser mucho, ¿no? No va a ser mucho. Inclusive, como aquí hemos visto, puede ser superficial, porque resiste la roca, tiene mayor resistencia que el suelo común. En este caso, estamos hablando de un DF, ¿no? Lo denominan DF, en este caso nosotros lo vamos a denominar como D para roca, de 3.2 metros. Muy bien. Entonces, para este caso, vayamos otra vez acá, este lado, subimos, nos indica que el caso 1 era para fundaciones o bloques sobre una superficie. A bloques está refiriéndose a fundaciones. Y el segundo caso, vamos a verlo acá, a continuación, aquí está. El caso 2 es para una zapata en excavación. Es decir, como ya lo he mencionado, ese sería el nivel del terreno, donde está el macizo rocoso. No, perdón, eso no es esto.
En realidad, el nivel del terreno está acá. Es decir, tendría que venir desde aquí arriba y venir por aquí arriba. Este es el macizo rocoso. Y aquí está la profundidad de cimentación. Entonces, para determinar la presión última de hundimiento para este tipo de excavación de implantación, a la hora de implantación es de una excavación a cierta profundidad del macizo rocoso, de una fundación, entonces utilizamos la siguiente ecuación. Vamos a ver a continuación. Tenemos esto. Aquí está. Esta va a ser la excavación. Q se refiere a esto. Entonces, sigma 1A va a ser igual a la presión última. Utilizamos entonces esta ecuación, donde los valores tenemos MB, tenemos la resistencia de compresión de la roca intacta, hemos calculado S y también tienes esto, igual, este otro dato. Lo único que no tendríamos sería sigma 1B, este dato. Pero esto se determina con la siguiente ecuación. Acá está. Donde igual, vamos a tener la resistencia, el peso específico del macizo rocoso, MB también, la profundidad, la resistencia de compresión de la roca intacta, peso específico también nuevamente, la profundidad nuevamente, todos estos datos ya son conocidos. Es decir, en secuencia, esta va a ser la primera ecuación que vayamos a utilizar y esta va a ser la segunda. En este caso, la observación es que la resistencia, el peso específico del macizo rocoso tiene que estar en unidades de meganewtons sobre metro cúbico. Entonces vamos a sacar captura de estas fórmulas. Esta va a ser la primera que vamos a utilizar y la segunda va a ser esta. Muy bien, entonces como dato adicional, vamos a indicar de que el peso específico del macizo rocoso, en este caso como dato tenemos de la primera pregunta que es de 27 kilonewtons metro cúbico. 27 kilonewtons metro cúbico. Entonces para llevarlo a meganewtons hay que dividirlo entre 1000 y va a quedar 0.027 meganewtons sobre metro cúbico. Por supuesto, casi todas estas ecuaciones son empíricas, ¿no? Por esa razón se utiliza aquí meganewtons, kilonewtons, y tenemos como resultados megapascales. Entonces está bien, ¿no? Meganewtons. Entonces introducimos esto. Aquí va a ser 0.027 multiplicado por la profundidad D. La profundidad de que es de 3.2 metros. Más raíz cuadrada de MB. MB hemos calculado que es 1.792. Por 35, que es la resistencia de compresión de la roca intacta, 0.027, por la profundidad nuevamente 3.2, más S, que es 0.0009.119, por 35 al cuadrado. Todo esto está en raíz cuadrada. Al final, ¿cuánto sale?
el sigma 1b sale 2,64. con tres decimales, por favor. 64,2. Muy bien. Esto está en megapascales. Entonces, esto reemplazamos en esta otra ecuación al sigma 1a, que el sigma 1a, que Q o la capacidad o la presión última de hundimiento va a ser igual a sigma 1a. Entonces, directamente reemplazaríamos como Q último, que va a ser igual a 2.642 más la raíz cuadrada de MB. MB es 1.792 por la resistencia a compresión del macizo rocoso de la roca intacta, que es de 35, por M1B nuevamente, que es 2.642, más S, que es 0.0009.119, por la resistencia a compresión de la roca intacta del 35 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? 15,55. Muy bien. 15.55. Ahí me salió 561. Ya está bien, pero se acerca. Megapascales. Y ahí terminaría. Igualmente, si les pide una capacidad admisible, debe ser influenciado la capacidad última por un factor de seguridad. Ahora, pero si les da geometría también, igual la capacidad admisible tiene que estar influenciado por la capacidad, tiene que ser la capacidad última sobre un factor de seguridad influenciado por un factor de corrección de forma, según determinaría. O sea, no es muy complicado, se hace más sencillo que en suelos 2, porque la roca es un poco más, es más resistente que el suelo singular. Y determinaría, esta es la segunda pregunta, no era muy difícil, del anterior semestre. ¿Alguna duda? Aunque sea una pregunta. Sí. El valor del coeficiente de forma, si L sobre B está entre los valores que nos dan, hay que interpolarlo, Sí. ¿verdad? Sí, es la misma lógica también que verías en suelos 2, en interpolación. Porque no hay otra forma de sacarlo, ¿ok? Si no hay más datos, bueno, directamente la interpolación. Ahora, ¿dónde se ve estos C2? Este es el método para... No me acuerdo muy bien, tiene un nombrecito específico este método, pero es donde se asume el criterio general de Hook-and-Brown. Hay otros métodos también acá. No, hay el método de Serrano y Olaya, que tampoco no es muy complicado. Aquí, una vez que calculen el MB, el macizo rocoso, aquí también el MI, tienen todo esto aquí, pero faltaría el RMR. Tendría que dar el RMR para poder determinar. La capacidad admisible se resumen fácilmente en el módulo de resistencia sobre el coeficiente de tenacidad y este NMB o este N beta, ¿no? Pero aquí siempre y cuando tengan RMR. Si no tiene, entonces no podrían utilizar. Vamos a revisar un poco más. Ahora aquí es otro, ¿no? Para roca débil poco fracturada de Bell. Es otro autor.
determina la capacidad admisible. Aquí ya se utilizan los dos coeficientes. Aquí está el coeficiente C1 y el coeficiente C2. Y eso es muy parecido a lo que y este es más parecido a lo que sacábamos en suelos 2. Todo esto se resumiría como QU. Aunque para suelos 2 utilizamos NC, N gamma, NQ, aquí también está la base sobre 2 con el de la geometría. No, revísenlo, no es difícil, es entendible. Si saben, si han pasado suelos 2, van a entender, no es complicado. A ver, ¿qué más tenemos acá? Cimentaciones de una ladera. Esto también es sencillo. C1, NSQ. Aquí en NSQ ya utilizan los nomogramas. Nomogramas, abacos. Bueno, más complejo. Pero por general, si les pregunta algo así el doctor, creo que va a ser directamente con Huckenbrown generalizado, este método que habíamos visto. Creo que el sábado ya no habían pasado clases, así que tenían tiempo todavía para estudiar. ¿Alguna duda más que tuvieran de algún otro tema? Porque ahí terminaría la clase. No hay chicos, ya el sábado es su examen. Esta medida la hemos hecho. Ya habíamos hecho, creo que era esto. Sí, ya lo hemos hecho. Y como ven, no es muy difícil, pero sí es harto material. ¿No hay más preguntas?